Hola, muy buenos días y bendiciones a todos ustedes. Saludos desde nuestra familia en la iglesia aquí en Medellín. Nuestro texto para el sermón de hoy viene del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 hasta la 31. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, se les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los claves, y metiere mi dedo en el lugar de los claves, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. La palabra de Dios. Estas palabras no serían mis primeras palabras en esa situación. Paz a vosotros. ¿De verdad, Jesús? ¿Paz a ellos? Permítanme recordarles de la situación. Jesucristo acaba de pasar por el tiempo más horrible de su vida y lo hizo solo porque estos hombres, sus discípulos, lo han abandonado. Recordamos las cosas que los discípulos decían antes que la aprehensión de Jesús. Nunca te dejaré, Señor, voy hasta la muerte contigo. Y también recordamos que hicieron cuando vinieron el tiempo. Huyeron todos del monte de Olivos. Pedro negó a Jesucristo 3 veces afuera de su tribunal, ni siquiera entrando para defenderlo en su tiempo de necesidad. Solo Juan estaba presente en la crucifixión de Jesucristo. Tampoco ayudaron a enterrar a Jesús. Eso hizo Nicodemo, un fariseo. Increíble. Por todo el fin de la semana, los discípulos han sido ocultados por miedo y también por vergüenza. En esa situación de traición y decepción tan grande, mis palabras a mis supuestos amigos serían un poco diferentes que las palabras de Jesucristo. Gracias por nada, cobardes. Que se queden aquí escondidos en su vergüenza para siempre. Ustedes merecen los sentimientos que tienen. Posiblemente algunos de ustedes también tendrían un vocabulario un poco más creativo para expresar sus sentimientos contra los discípulos. Paz a vosotros. Increíble. Paz a vosotros. Increíble.
Llegó Jesús a los discípulos ofreciendo la cosa que más necesitaban en ese momento, sin resentimiento contra ellos, sin condiciones. Durante su sufrimiento y muerte, Jesús nunca perdió su amor y compasión para con sus discípulos. Probó que tuvo esas dos características en una manera más grande que cualquier otra persona en el mundo. Y los discípulos se dieron cuenta de eso inmediatamente. Regocijaron en gran manera de ver su buen maestro vivo de nuevo. Recibieron al instante la paz que Jesús les ofreció. Y Jesús no solo les ofreció paz, también les ofreció pruebas. Pruebas que realmente era Él, era Jesucristo, no era algo de la imaginación ni una apariencia de un espíritu. Les mostró sus manos y sus heridas y les mostró paz y pruebas. Dos cosas que ciertamente los discípulos no merecían, pero que necesitaban más que nada. Pero uno de ellos no recibió estas cosas durante la visita de Jesús. Tomás no estaba. Entonces, cuando volvió, todos los discípulos le contaban sobre el milagro. Cristo ha resucitado. Vino de nuevo nuestro buen maestro Tomás. Vino con paz y pruebas. Pero Tomás no les creía. De hecho, dijo, si no viere en sus manos la señal de los claves, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Palabras muy fuertes y un poco tristes de escuchar de un discípulo de Jesucristo. Podemos imaginar a los otros discípulos intentando convencer a Tomás, cada uno contando los eventos de su perspectiva, pero sin éxito. Y después podemos imaginar la frustración de ellos con Tomás, cuando él no creía para nada. La historia nos dice que tardó una semana entre las apariencias de Jesucristo. Esa probablemente era una semana muy incómoda entre los discípulos, los 10 sabiendo que Cristo ha resucitado, pero mientras Tomás se quedó en su duda. Sin embargo, esperamos que los otros discípulos no estaban demasiado impacientes con Tomás. Por supuesto, entendemos la irritación con él porque él no creía a sus testimonios, pero vamos atrás solo un poco en la historia y podemos ver que todos los discípulos estaban en una situación muy similar, no solo Tomás. Han recibido el testimonio de las mujeres que la tumba estaba vacía, que Jesús ha aparecido a unas de ellas, de las mujeres, a la tumba. Además, en el Evangelio de Lucas nos cuenta que todos los discípulos caminaban hasta Emaús, encontraron a Jesús, pero no le reconocieron hasta que él tomó el pan de la cena. Y después de ese evento volvieron rápidamente a Jerusalén para contar esa historia a los discípulos, pero los discípulos no les creían, no sabían qué pensar. Todavía estaban confundidos y no creían las mismas cosas que Jesús había dicho muchas veces, que iba a sufrir, iba a morir y después de eso iba a resucitar de los muertos. Pero cuando llegó Jesús en medio de ellos, a pesar de las puertas cerradas, no había oportunidad más para dudar. Entonces, los 10 no son tan diferentes que Tomás. Sin embargo, lo es único sobre Tomás es que él no solo estaba confundido y no sabía qué creer, pero declaró fuertemente su incredulidad.
y se quedó en esa incredulidad por una semana entera. Después de esa semana, llegó Jesús de nuevo en sus discípulos. Otra vez empezó con las palabras, paz a vosotros. La tercera vez en esta lectura que escuchamos estas palabras. Inmediatamente se dirigió a Tomás con la cosa exacta que Tomás ha pedido, ver y tocar las heridas de Jesucristo. Es un detalle muy bonito que Jesús en su omnisciencia sabía exactamente lo que Tomás había dicho y le respondió con exactamente lo que Tomás necesitaba, paz y pruebas. De nuevo, necesito comentar cómo estas acciones de Jesús muestran su compasión y su gracia increíble. Probablemente hay un grupo de nosotros que hubiéramos dicho, si eso, el testimonio de los discípulos no es suficiente para Tomás, no voy a hacer nada, porque él tuvo su oportunidad. Pero eso no es la actitud del Salvador. Una tentación para nosotros muy fuerte es pensar que si estuviéramos en la posición de los discípulos, nosotros habríamos hecho las cosas un poco diferente. Sí, escucharíamos a las enseñanzas de Jesús y su resurrección no sería una sorpresa por nosotros. Estaríamos enfrente de la cueva en la madrugada del domingo, esperando la resurrección del Señor. Pero la verdad incómoda es que muchas veces el comportamiento de los discípulos es un espejo para nosotros. Cuando pensamos en oportunidades que hemos tenido para compartir el Evangelio, para estar de pie representando fuertemente a Jesucristo, no siempre somos fieles. Muchas veces cerramos los puertos y nos escondemos o huyemos de los fariseos en nuestras vidas. Hemos escuchado las varias promesas increíbles de Dios, pero cuando vienen las circunstancias que son oportunidades para nosotros confiar en esas promesas, editamos un poco el dicho de Tomás y decimos, si no veo un poco más dinero en mi cuento bancario, si no veo un cambio de comportamiento en ese tipo, en ese niño, si no veo mi salud mejorando y añadimos condiciones a nuestras creencias. Tomás no era el único que tuvo dudas en la palabra de Dios. El pecado de Adán y Eva, el primer pecado, vino de dudar la palabra. ¿Con qué Dios os ha dicho? Empezó el serpiente, poniendo las dudas en sus mentes. Nosotros sufrimos de las dudas también. Y como los discípulos mostramos que no somos dignos de este Salvador, no merecemos que Él venga a nosotros, merecemos la separación eterna de Él por lo que hemos hecho. Algunas veces todo lo que podemos hacer es orar con el Padre del endemoniado a Jesucristo. Sí, Señor, creo, ayúdame con mi incredulidad. Y Jesús escucha esta oración. Tuvo paciencia para con sus discípulos y después de sus fracasos más grandes, apareció con paz y no con condenación. Vino con paz y pruebas. La paz de Cristo viene de su obra salvadora, su vida perfecta cumpliendo la ley, su muerte como sacrificio por el pecado del mundo y su resurrección como prueba de la victoria contra nuestros enemigos más grandes, el diablo, el pecado y la muerte. Las pruebas vienen de sus acciones después de la resurrección. Apareció a más que 500 hermanos, como dice Pablo en Primera de Corintios. Mostró que era él mismo por sus heridas y por comer en frente de sus discípulos, pero también mostró que fue exaltado
y que ya no se sometió a las restricciones normales de los seres humanos. Les dio a sus discípulos tanta confianza y consuelo que cada una de ellos predicaba a Cristo crucificado y resucitado hasta la muerte, aún bajo amenazas y tortura. Sí, incluso Tomás, según la tradición cristiana, él viajó por mucho de Asia y eventualmente murió en India. El que dudaba, Tomás, que dudaba tanto, luego predicaba por miles de kilómetros hasta el otro lado del mundo. ¿Cómo pasó todo eso? No por la fidelidad ni valor de los discípulos, no, porque Jesús vino a ellos con pruebas y paz. Jesús también viene a nosotros. Tenemos cuatro evangelios que nos cuentan la historia de su vida. Tenemos los testimonios de escépticos convertidos, como Saulo de Tarso, quien convirtió en ser el apóstol Pablo, y escribió en su carta a Timoteo que las escrituras nos hacen sabios para la salvación. Tenemos todo lo que necesitamos en la Biblia que nos dio el Señor. También tenemos el Espíritu Santo y sin su obra, ninguna compilación de pruebas podría convertir nuestros corazones tan pecaminosos a creer en Jesucristo. No es por casualidad que Jesús dijo recibir el Espíritu Santo cuando vio a sus discípulos después de su resurrección. Como me envió el Padre, así también yo os envío. La obra del Hijo ha sido cumplida. La obra de los discípulos de compartir esas noticias estuvo empezando. En nuestra lectura de Hechos hoy, escuchamos el sermón de Simón Pedro en el día de Pentecostés, cuando creció la iglesia en gran manera. Predicó el mensaje de Jesús crucificado y resucitado. El Señor Jesucristo nos dejó el Espíritu Santo. Su poder está presente en las palabras de las Sagradas Escrituras. Como dice la conclusión de nuestra lectura del sermón de hoy, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. El Espíritu Santo inspiró a los autores de la Biblia con el propósito de traernos las mismas paz y pruebas que recibieron los discípulos de Jesús. No tenemos el privilegio de ver esos eventos con nuestros propios ojos, pero somos bienaventurados. Jesús mismo dice que nosotros somos bienaventurados porque no vimos, pero creyemos. Tenemos una esperanza viva, como Pedro dice en su carta, una esperanza viva que viene por la resurrección de Jesucristo. No vimos la tumba vacía, pero disfrutamos las bendiciones que fluyen de ella. No vimos las apariencias de Jesús, pero al último día, cuando Él regrese, vamos a verla. Y esa será la prueba última de su victoria. Paz a nosotros. Ven Jesús, Redentor nuestro. Amén. Señor nuestro Dios, gracias sobre todo por enviar a tu Hijo para que pueda morir por nosotros y también rescatarnos de la muerte. Hoy pedimos tu gracia en los miembros de nuestra iglesia que están enfermos, en Socorro, en Marta Pérez, Paola Pérez, Beatriz Villa, Gonzalo Palacio, mamá de Marinela, el papá de Sofía, a mi abuelo,
todos los que están enfermos en nuestras familias y que necesitan el consuelo y el paz que viene de Jesucristo. Gracias por las pruebas y la paz que recibimos en las Sagradas Escrituras, que nos hacen sabios para la salvación. Amén. Gracias por estar aquí con nosotros. Que Dios les bendiga y que tengan una bendecida semana en el Señor. Jesús ha resucitado. Amén.